alimentación de la cría. Vamos a entrar en algo ya un poquito más intenso, ¿de acuerdo? Durante la cría, las mezclas de semillas o la mixtura que utilicemos debería ser similar a la mezcla de preparación a la cría. Si os fijáis ahí, a mano derecha arriba tenéis una imagen de la mezcla de semillas que yo utilizo en cría. Si recordáis la que utilizaba en periodo de reposo, ya no tiene nada que ver. Esta mezcla de semillas es un poquito más cargada, ya tiene negrillo, tiene cañamón, tiene linaza, bueno, ya tiene una variedad más grande de semillas. Generalmente los índices proteicos durante la cría son muy importantes. Son muy, muy importantes. Los índices deberían de estar entre el 18% y el 23%, ¿vale? Índices de proteína, ¿de acuerdo? Generalmente, pues bueno, la proteína podemos administrar de varias formas, bien por medio de pastas, bien por medio de uso de germinados, bien por medio de sustitutos del germinado, como pueden ser perlas mórbidas. Generalmente, en el caso de las semillas, las mezclas, por muy cargadas que vayan de determinadas semillas, no suelen pasar del 18%. De hecho, esta mezcla que os enseño tienen cerca del 18%, ¿de acuerdo? Pero claro, yo lo que hago es suplementar esta alimentación o incrementar la proteína para llegar al 22-23%, pues por medio de las pastas o por medio del germinado, junto con sustitutos de germinado, con perlas mórbidas, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo cómo podemos incrementar los índices proteicos? Bueno, el índice proteico podemos incrementarlo de varias formas, o bien administrando o suplementando con proteínas de origen animal, o bien suplementando con proteínas de origen animal, ¿vale? Todas tienen, bueno, sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? Aunque, bueno, sí que es verdad que las de origen animal generalmente suelen darme muchos mejores resultados, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, las proteínas de origen vegetal suelen ser la proteína del aislado de soja, proteína de guisante, proteína de patata. Son proteínas económicas, muy económicas, ¿de acuerdo? Tienen un precio bastante más económico que las proteínas de origen animal, pero tienen el hándicap, y bueno, y en el caso de los aislados, ya hay preparados comerciales o hay proteínas comerciales que tienen un muy buen aminograma, es decir, una muy buena composición en cuanto a aminoácidos, ¿vale? Están tratadas para evitar que tengan factores antinutricionales. Los factores antinutricionales pues son determinadas sustancias, como por ejemplo pueden ser las oleínas de la patata, que lo que hacen es que impiden que determinados aminoácidos o determinados nutrientes, determinadas vitaminas se puedan absorber, ¿vale? Por el organismo. Entonces lo que se hace es que las harinas o las proteínas que se utilizan para alimentación, tanto animal como humana, se someten a determinados tratamientos para eliminar esos factores antinutricionales y que evidentemente todos los aminoácidos que puedan haber en esas proteínas o en esos suplementos se puedan absorber correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, el hándicap que tienen estas proteínas de origen vegetal es, por un lado, que pueden arrastrar algún factor antinutricional y, por otro lado, que los aminogramas, los aminoácidos, los perfiles de aminoácidos son más pobres que las proteínas de origen animal, ¿vale? Las proteínas de origen animal, bueno, las que se utilizan principalmente suelen ser las proteínas derivadas de la leche. Ahí tenemos el aislado lácteo, la caseína, ¿vale? Las proteínas derivadas de la leche, bueno, esto algunas veces me lo preguntan, no contienen, si son aislados reales, no contienen lactosa, ¿de acuerdo? Bueno, ahí hay una falsa creencia entre los criadores. La lactosa, las aves, para que lo entendáis rápidamente, las aves no tienen la enzima galactasa, que es la que degrada el azúcar de la leche, que es la lactosa. Entonces, bueno,
a cantidades grandes, pues puede producir esa lactosa, podría producir diarreas. ¿Vale? Entonces, bueno, había una controversia respecto a las proteínas de la leche, bueno, que habían criadores que claro, que como venía de la leche podían arrastrar o podía tener lactosa. No, no tienen lactosa, son aislados, ¿de acuerdo? Escogemos la porción proteica de la leche, pero dejamos de un lado a un lado la lactosa no la queremos. Aún así, debo deciros que la lactosa, hay estudios científicos que confirman que a dosis muy pequeñitas, incluso es favorable para las aves a nivel de duodeno, ¿vale? Porque lo que favorece es, sirve de alimento para las bacterias ácido lácticas que puedan tener, ¿de acuerdo? A dosis pequeñas, ¿vale? Bueno, la principal característica del aislado lácteo y la caseína es que el índice proteico es elevadísimo. Nos vamos a índices proteicos del 80%, 82%, ¿vale? En cambio, proteínas de origen vegetal, es raro la proteína de origen vegetal que pasa del 60 al 65, ¿de acuerdo? La soja, por ejemplo, tiene un 60, 62, guisante suele estar también por ahí. La patata sí que hay algún suplemento o algún aislado que puede llegar al 70-72%, pero claro, tiene en contrapartida que suele arrastrar las soleínas, que es son estos factores antinutricionales, ¿vale? Y luego, pues bueno, dentro de las proteínas animales también tenemos la ovoalbúmina, la proteína del huevo, ¿de acuerdo? No contiene la ovoalbúmina, no contiene carotenos, aunque sí que es verdad que en el caso de los carnalitos nos daría igual que fuera huevo entero, ¿vale? Pero bueno, generalmente se suele utilizar la fracción proteica porque por un lado sanitariamente es mucho más segura, no arrastramos o no, es mucho más complicado poder arrastrar alguna bacteria típica del huevo como puede ser salmonela, ¿vale? Entonces, bueno, se utilizan aislados proteicos, la ovoalbúmina. Y luego tenemos las harinas o los insectos, ¿de acuerdo? Respecto a las harinas de insectos o insectos, bueno, sabéis que se pueden utilizar insectos tanto vivos como congelados, ¿de acuerdo? Los típicos pinkies, la larva de la mosca soldado, de la mosca verde esta, ¿vale? Yo os recomiendo que no utilicéis vivos, ¿de acuerdo? Porque el riesgo sanitario es elevadísimo. Al final, poniendo en una balanza ventajas de alimentación y riesgo sanitario, evidentemente el riesgo sanitario pesa mucho más que las ventajas de alimentación, ¿vale? Porque pueden arrastrar bacterias, pueden arrastrar parásitos, pueden arrastrar levaduras, pueden arrastrar todo tipo de cosas nocivas para los cardenalitos. Yo vivos los desaconsejo completamente. Congelados y descongelados, pues bueno, los que se venden congelados de una marca muy conocida, que evidentemente no voy a comentar ahora aquí, suelen ser una buena opción. Son gusanos que han sido escaldados y tienen un tratamiento, que vienen de una limpieza, que vienen con una higiene muy buena y demás. Muy importante, puesto que son gusanos que vienen congelados, cerciorarnos, asegurarnos que no han perdido la cadena del frío, es decir, porque podemos estar dando unos gusanos que han perdido la cadena del frío, que han sido congelados y descongelados varias veces y que evidentemente nutricionalmente no nos aporten nada. Y luego tenemos las harinas de insectos. Harinas de insectos se pueden utilizar de muchos tipos. Bueno, desde harinas de insectos de Hermetia ilucens, que es la larva o la mosca soldado, harinas de insectos basadas en Tenebrio molitor, en el gusano de la harina, o en el Tenebrio rey, harinas de insectos basadas a partir de insectos de saltamontes, de langostas, ¿de acuerdo? O de grillos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí pues dependiendo de la harina de insectos que utilicemos, variará, por un lado, los perfiles de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6, la cantidad de grasas y por otro lado las proteínas, de acuerdo a los índices proteicos. Generalmente las harinas de insectos suelen tener unos porcentajes proteicos del 50 al 65-68%. Muy importante respecto a las harinas de insectos,
o insectos deshidratados es que no estén rancios, importantísimo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque las harinas de insectos o los insectos deshidratados, el 99% de los insectos que se venden deshidratados están rancios. Los insectos generalmente, bueno, las grasas que contienen, las grasas son buenos conservantes, pero en el momento que pasan de 25 a 26 grados de temperatura, porque hay golpes de temperatura o hay un exceso de oxigenación, se oxidan, se enrancian y entonces lo que hacemos es que estamos dando un alimento a nuestros cardenalitos o a nuestros pájaros que está rancio. Evidentemente, nutricionalmente ya no tiene ningún interés para nosotros. La forma de saber si está rancio es muy sencillo. Abres el paquete y huele a cacahuete rancio. Todos habéis olido seguro cacahuetes rancios o frutos secos rancios. Entonces, por mucho, por muy buenos que nutricionalmente puedan ser y por mucho que pudieran aportarnos, al estar rancios, automáticamente hay que desecharlos. En el caso de las harinas de insectos y insectos deshidratados, como os comento, suele ser la gran mayoría. Entonces, hay que buscarlos que estén sometidos a tratamientos anti-enranciamiento y que sean de mucha calidad para asegurarnos de que no estamos dando problemas nosotros mismos por suplementarlos con harinas de insectos, ¿vale? Y luego, muy importante, ¿vale? Respecto a las proteínas, tanto bien sean de origen animal como sean de origen vegetal, es no exceder la cantidad recomendada por fabricantes o las cantidades de un 23-24% en la dieta. Porque cuando nos vamos a dietas con porcentajes de proteínas en cría superiores al 23%, 24, 25, 26%, empezamos a tener problemas. Empezamos a tener problemas de mal crecimiento de pichones. Empezamos a tener problemas de gota en reproductores, de hinchazón de patas en ejemplares reproductores, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante, la proteína es muy importante, las cantidades son muy importantes, pero no debemos excedernos, porque es una pauta bastante habitual entre criadores. No, proteína, proteína, proteína. Y cuando analizas qué están dando y los índices proteicos generales de esa alimentación, hay criadores que están metidos en un 30% de proteína. Entonces, y claro, y ahí es donde empiezan a tener problemas. Empiezan a tener problemas de gota, empiezan a tener problemas de mal crecimiento de los pichones, crecen las alas pero el cuerpo no, empiezan a tener problemas de muchos tipos, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con el tema de la suplementación de proteínas, ¿vale? Y luego, algo que es muy importante, muy importante, que es tanto como la alimentación y que también en cría, y muchos criadores también pasan o no le tienen tanto en cuenta, y lo pongo aquí debajo, es importantísimo, máxima higiene de comederos y bebederos, ¿de acuerdo? Sí, utilizamos semillas germinadas, utilizamos sustitutos de germinados que tienen humedad. Los comederos, las bizcocheras, mantener la higiene al 1000%, cambiarlos, si puede ser 2 veces al día, 2 veces, si pueden ser 3 veces al día, 3 veces al día. ¿Por qué? Porque si se queda humedad, se queda materia orgánica, ahí van a proliferar hongos, van a proliferar bacterias, van a proliferar, los hongos van a producir metabolitos, las micotoxinas de las que ya hemos hablado antes, y todo lo que metáis en ese comedero lo vais a contaminar. Y evidentemente, cuando venga la hembra, coma, ingiera ese alimento, se lo lleve al buche, la hembra va a ir cargándose de esas bacterias, de esas levaduras y de esas micotoxinas, y en el embuche va a transmitirlas también a los pichones. Es muy importante, alimentación y manejo.